La paz del Señor sea con todos ustedes, hermanos y hermanas. Bienvenidos. Este es un foro que se ha preparado para que desde la perspectiva bíblica podamos contestar varias preguntas que están entre todos nuestros hermanos y nuestras hermanas, y me parece que es un momento especial. Hemos reunido un grupo de teólogos y biblistas para que compartan con nosotros este conversatorio sobre este tema de la pandemia. Me está acompañando la doctora Jennifer Contreras. Jennifer, bienvenida. Gracias, pastor. Qué bendición compartir una vez más en este foro, que hoy tocamos un tema muy importante y relevante y precisamente dirigido a atender inquietudes importantes dentro de esta pandemia. Sabes que me agrada porque la participación de hoy son 4 panelistas que son amigos, son gente que Dios ha bendecido mucho en el ministerio, tienen una influencia increíble, su voz es una voz importante en el mundo cristiano y los tenemos con nosotros, así que me parece que ya ha llegado la hora de poder comenzar y me gustaría que tú los presentes, por favor, Jennifer. Con mucho gusto, pastor. Realmente es un honor poder contar con el panel que tenemos el día de hoy, que está compuesto por el doctor Samuel Pagán, que es decano del programa hispano del Centro de Estudios Bíblicos de la Universidad de Jerusalén. Le damos la bienvenida. También está con nosotros el doctor Yatensi Bonilla, que es el vicepresidente de Semisud y profesor de lenguas bíblicas también en el Seminario Sudamericano. También nos acompaña el doctor Humberto Alfaro, que es profesor de Teología Práctica del Seminario Teológico de Nueva York, y completa nuestro distinguido panel el día de hoy el doctor Miguel Álvarez, que es el rector presidente del CEBIPCA, de nuestro Seminario Bíblico en Centroamérica. Muy bien, Le damos la bienvenida a todos. Qué gozo, porque tenemos una visión de diferentes partes del mundo y obviamente tenemos gente que domina el tema de la palabra, de la Biblia, y desde esta perspectiva es que nosotros queremos hacer el diálogo. Además de querer saludarlos con mucho cariño, ustedes son amigos especiales. Me gustaría que empecemos esta primera ronda y yo quiero que cada uno le pueda decir a los oyentes, a los que nos están viendo, desde la perspectiva de teólogos y biblistas, ¿cómo ustedes ven esta pandemia? ¿Cuál es la forma de interpretarla desde la perspectiva de los teólogos y la biblista? Voy a comenzar con el doctor Samuel Pagán. Adelante, amigo. Saludos, saludos, saludos. Mira, esto es un fenómeno que ha llegado de momento. Es un golpe no solamente a la salud individual, sino a la salud de comunidades, pero también ha sido un golpe a la economía, ha sido un golpe a la vida social, a las realidades que vive el pueblo. Entonces, este golpe ha sido de pronto, parte del problema ha sido ese, que ha venido de pronto hace 3 meses que no imaginábamos algo así. Yo llego de Jerusalén los otros días y cuando estaba allá no se manifestaba ninguna preocupación respecto al coronavirus. Pero como hemos estado ya 3 meses casi en este fenómeno, varias de las cosas que hemos descubierto es que esta no es la primera vez que hay un fenómeno así. A las 3 semanas de Martín Lutero mudarse a Wittenberg, comenzó la peste negra, la peste bubónica que mató millones de personas. Pero lo que he descubierto en estos días, que estoy trabajando con los originales por las parábolas de Jesús, es que en la época que Jesús estaba ministrando en la Galilea, hubo un brote de lepra en el norte, en Siria. Y ese brote de lepra llegó a la Galilea y un grupo de 10 leprosos, que no sabe Dios cuántos sermones nosotros hemos dado de los 10 leprosos, pero enfatizamos que solamente uno vino a dar las gracias, pero se sanaron los 10. Pero lo que quiere decir es que ese fenómeno pandémico llegó hasta Jesús de Nazaret. Y la respuesta de la gente de fe a través de la historia ha sido: sean cuidadosos con el cuerpo, sean solidarios con la gente en necesidad y mantengan la esperanza. Y Martín Lutero enfatizaba 2 salmos, el 46 y el 27, que estoy seguro que se ha utilizado todos estos días de manera muy, muy especial. Y por ahí empezamos. Gracias. Doctor Alfaro, desde Nueva York, ¿cuál es la impresión suya sobre esta pandemia? Es una tragedia que afecta con mayor rigor
a las personas que ya sufren problemas económicos, marginalización, discriminación, y estos son los grupos más afectados. En Nueva York estamos enfrentando la pandemia con mucha fuerza de ser solidarios, tanto a nivel de lo que es el gobierno del estado de Nueva York, como las iglesias y otras instituciones. Sin embargo, hemos perdido mucha gente en las iglesias, muchos estudiantes nuestros en el seminario han sido afectados por esta pandemia. Muchos han fallecido, otros están enfermos, otros en proceso de recuperación. Financieramente, el efecto de la pandemia es drástico. Una de las mayores problemáticas es que no sabemos cuándo esto va a terminar. Desde una perspectiva analítica, a nivel histórico, las pandemias son cíclicas. Cada cierto tiempo encontramos de que pandemias azotan la humanidad. Quizás una de las más fuertes fue la que ocurrió en el 1918, que fue llamada en inglés The Spanish Flu, aunque el nombre es equivocado porque esta pandemia no empezó en España, sino que fue precisamente fuera de España donde empezó, pero según expertos en el área, más de 500 millones de personas fueron afectados. Es decir, en esa época, la tercera parte de la humanidad fue afectada. Y algunos expertos en esta pandemia del 1918 afirman que murieron por lo menos de entre 15 millones de personas a 100 millones de personas. Fue una pandemia que sacudió el mundo entero y de repente el virus evolucionó o menguó, los seres humanos desarrollaron ciertas resistencias en el sistema inmunológico y desapareció. Entonces hay un factor cíclico. Sin embargo, expertos en el mundo contemporáneo, especialmente en el campo de la CDC, afirman de que siempre cuando se trabaja con virus, desde la perspectiva de ellos, una de las características esenciales es que los virus son impredecibles. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en términos prácticos para bregar con esto? Número uno, tomando las medidas necesarias para mantener distanciamiento social, seguir las instrucciones. Número dos, entender de que peor que la pandemia del virus COVID-19, COVID-19, es el miedo. Y si nos dejamos paralizar por el miedo, no vamos a poder funcionar como comunidad humana para enfrentar esta crisis. Muchas gracias, doctor. Desde Guatemala, doctor Álvarez, ¿cuál es su impresión? ¿No se está escuchando, doctor Álvarez? Ok. Gracias, ahora sí. Muy bien. Me da mucho gusto estar acá y saludarles. Creo que tenemos frente a nosotros, como bien han apuntado mis colegas anteriormente, una situación muy difícil, una situación que si no se maneja prudentemente puede causar graves estragos a la humanidad. Creo que, como muy bien apunta el doctor Alfaro, la gente más vulnerable es la que está sufriendo estas embestidas de este virus. Creo que la razón por la que nosotros la vemos ahora ya en todas los grandes títulos de los periódicos es porque ha afectado a la comunidad pudiente, por decirlo así, y también ha afectado a la industria, al comercio, a todo. Realmente todo lo que tenía que ver con la producción de dinero, las fuentes de recursos y todo eso ha sido afectado seriamente, especialmente lo que tiene que ver con el espectáculo público y, bueno, aquellas personas que manejan mucho dinero han sufrido mucho, especialmente en sus
en sus canteras donde ellos producen eso. Creo que también es una oportunidad que nos llama a reflexionar. Hay muchas preguntas que tenemos que hacernos con mucha responsabilidad. Hay preguntas que tienen que ver con la existencia nuestra, preguntas muy válidas en cuanto al existencialismo humano, preguntas muy válidas con respecto a lo que afecta a la vida cristiana, preguntas escatológicas, y algunas que son muy prácticas que tienen que ver con la vida cristiana. ¿Qué hacer ahora que el mundo está en una situación de calamidad? Nosotros estamos acá en Guatemala, en Quetzaltenango, en una situación que el gobierno llama una situación de calamidad. No podemos movernos, no podemos salir de la ciudad, tenemos que estar acá y habituarnos a las reglas que vienen del gobierno. Todo eso en su momento nos llama a hacernos muchas preguntas. Y claro, aquellos que de alguna u otra manera estamos en posición de orientar a otros, tenemos mayor responsabilidad porque la gente espera respuestas válidas y respuestas sólidas de nuestra parte. Y creo que esta es una muy buena oportunidad para poder enfrentar algunas de esas preguntas. Gracias, doctor. Déjeme de compartir con ustedes, por favor, queremos que usted le dé share, comparta esta información con otros, así que tiene la oportunidad de hacerlo. Vamos a ir al último panelista, pero le quiero decir algo. Esta primera pregunta apuntarán como relaciones públicas con ustedes, porque tenemos preguntas más fuertes. Solamente estamos probando la temperatura, ¿verdad? Para que la gente tenga un fundamento. Pero quisiéramos ver desde la perspectiva de los teólogos, los biblistas, en este momento, doctor Bonilla, desde Ecuador, ¿cuál es su punto de vista? 2 puntos. Primero, yo estoy seguro que la humanidad no se va a acabar con esta pandemia. Como lo dijo el doctor, creo que Humberto, la humanidad ha vivido otras pandemias más fuertes y más trágicas. La peste bubónica en el año de 1347, 1353 fue letal. Se cree que unos 25 millones de europeos murieron. La misma gripe en el año de 1918 al 1920, se cree que hubo una mortandad de 50 a 100 millones y un contagio, como lo dijo el doctor Humberto, de 500 millones. Hasta ahora, por lo que he revisado las estadísticas, los que están registrados como muertos por esta pandemia no llegan ni a 300,000. Si comparamos cifras, esta pandemia es mucho más leve que las anteriores en la historia de la humanidad. Si no desapareció la humanidad con otras pandemias, menos ahora. Ahora, lo que entra en el escenario son los medios de comunicación, los medios mediáticos. Si estuvieran los medios de comunicación en aquellos tiempos, eso hubiera sido una catástrofe monumental. O sea que los medios juegan un papel positivo de sensibilizar a la sociedad. Eso estoy muy de acuerdo. Segundo punto, yo creo que es un momento de aprender. La humanidad estaba deshumanizada. El mundo estaba caminando acelerado, competencia, el capital, la producción, el ser humano era un objeto de consumo. Ahora todo el mundo está quieto, quietito en casita ahí, contento con el arrocito y el huevo frito. Ahorita más que producir, hay que vivir. Y eso lo dijo Jesucristo en el Sermón de la Montaña. La vida está por encima de la comida, el cuerpo por encima del vestido. Entonces nos toca reflexionar y es un momento para usar, como dicen los psicólogos en la resiliencia, para usar todo esto negativo en algo positivo. Nos toca hacer cambios antropológicos, espirituales, eclesiásticos. Y eso me decía un buen amigo, Israel Miranda, me mandó unos escritos, dijo, este es el momento para cambiar. Si no cambiamos ahora, jamás vamos a cambiar. Yo veo este coronavirus desde un lente positivo. Estamos siendo deshumanizados. Habíamos perdido la perspectiva de la vida, la esencia de existir. Ahora tenemos que reflexionar y mirarlo como algo de cambio, como una oportunidad para cambiar. Gracias a todos por estas primeras respuestas que ya nos llevan a profundizar más en este tema precisamente, porque parte del objetivo
del día de hoy es atender muchas inquietudes que hay entre las personas acerca de esto, y retomando y construyendo sobre lo que acaba de compartir precisamente cada uno, de poder estudiar los tiempos, discernir los tiempos. Sabemos que una de las preguntas que se están haciendo las personas actualmente es la pandemia, este tiempo, una señal. ¿Es esto una señal de los últimos tiempos? Eso es una de las preguntas que surge mucho en nuestras congregaciones y entre tanta gente, y queremos que esta sea una pregunta en la que podamos profundizar, y quisiera dirigirla en especial al doctor Pagán y al doctor Bonilla en esta ocasión, pedirle al doctor Pagán que inicie y que el doctor Bonilla le complemente la respuesta. Mira, en todos los foros que he estado, tanto de radio y televisión, me preguntan los aspectos médicos, las posibilidades de vida, todas las preguntas que ustedes han hecho, pero tarde o temprano alguien sale a la luz que si estamos en las plagas apocalípticas. Alguien tarde o temprano menciona la séptima plaga, el momento final. Y yo lo que le digo es lo siguiente: miren, la iglesia cristiana desde muy temprano en la historia, desde la narración que tiene que ver con la separación del Señor, cuando el Señor en primera de los Hechos, capítulo 1, versos 8, 7, 8 y 9, que el Señor es movido al cielo, esa narración dio base a una expectativa de inmediatez de la parucía. Entonces, los primeros cristianos hablaban del tiempo final en la época de ellos. Y de paso hay narraciones de Pablo, las primeras cartas de Pablo hablaban con sentido de los que quedemos nosotros, los que luchaban, era un idioma de inmediatez. Poco a poco las últimas cartas revelan una reflexión más profunda, y a través de la historia la iglesia ha vivido los últimos días, y los últimos días no es otra cosa para la iglesia que el tiempo presente, porque por un lado el reino de Dios viene como la encarnación de la voluntad de Dios histórica en la realidad, en medio de las realidades del pueblo, pero ese reino tenía implicaciones ulteriores y tenía implicaciones escatológicas, pero la iglesia siempre vivió en esa etapa final. A lo que yo le digo a la gente es que sí, estamos en la etapa final, pero hay que vivir como si el momento de la parucía fuera esta noche, pero al mismo tiempo hay que tener confianza y hay que tener calma por si acaso se tarda 1000 años más en el idioma del reino, porque 1000 años como un día. O sea que hay que vivir con sentido de futuro, pero con sentido de realidad inmediata. Y añado un elemento adicional, teológico y de esperanza. En el año 92 en adelante, la iglesia cristiana se vio sujeta a un fenómeno de asesinatos nunca antes visto. Desde el año 70, Nerón reorganizó el imperio para perseguir todo lo que no le gustaba a Nerón, y le echó la culpa a los cristianos del incendio, todo ese tipo de cosas. Pero en el 92 cambia la cosa y el emperador decide utilizar el ejército romano para perseguir a todos los que no entendían que el emperador era un dios. Y la acusación era de ateos. Tan pronto alguien saludaba a romano, César es el Señor, y los cristianos decían no, Jesucristo es el Señor, eso creaba una crisis y una persecución que desde el 92 en adelante llevó a un nivel óptimo de asesinatos en el Oriente Medio, especialmente de cristianos, también algunos judíos. En ese entorno es que se crea y se produce el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no es el manual de las destrucciones finales. El libro de Apocalipsis es el mensaje de la esperanza para la gente que sufría. Es el mensaje de futuro para la gente que lloraba. Entonces, ¿qué es lo que él espera? Siempre que me preguntan, el Apocalipsis lo dijo claramente. Y yo le dije, sí, lo dijo claramente. La palabra de Dios para los cristianos, de acuerdo al libro de Apocalipsis, lo que nos espera son cielos nuevos, tierra nueva, que es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman,
Y en las imágenes del cielo nuevo y tierra nueva, número 1, hay un mar de cristal donde nadie se ahoga. Y hay unas calles de oro donde no asaltan a nadie, donde no hay droga, ni hay coronavirus. Es decir, que lo que le espera a los cristianos en el espíritu de Yasenki, en el espíritu de Humberto y ciertamente Miguel, el futuro nuestro no está determinado por el descubrimiento del antídoto de la vacuna que esperamos que venga pronto. Y yo estoy de paso en Israel. Hoy yo tuve una conferencia con israelitas hablando de este tema y ya están probando unas medicinas y unos antídotos. O sea que no estamos lejos. Pero la esperanza no está en que la revelación de Dios vino para darnos sentido de esperanza y sentido de futuro. Y cuando la gente tiene sentido de futuro, entonces la realidad inmediata se revisa a la luz de esa esperanza. Por ejemplo, estamos en la casa, pues ahora hay que volver al diálogo familiar. Estamos en la casa. Este es el momento de volver a leer buena literatura. Hay que volver a leer la Biblia y a Don Quijote y a Shakespeare y a Unamuno. Hay que volver a encontrarse con buena literatura. Estamos en la casa. Este es el momento de hacer una limpieza en la casa completa. Este es el momento de unir la familia con un mismo sentido de dirección. Entre todo lo malo que tiene la pandemia, por lo menos ha permitido que la familia nos encontremos nuevamente, no intermediados por el internet, sino cara a cara, para vernos en el nombre del Señor. Gracias, doctor. Adelante, doctor Bonilla. Bueno, la pregunta es si esta pandemia es una señal de los últimos tiempos. Una buena pregunta. Yo estoy muy por la línea del doctor Samuel, coincido totalmente. Es increíble que en cada siglo, los cristianos de cada siglo se han sentido protagonistas de ese siglo. Todo evento geográfico, evento de epidemia, evento de guerra, lo entienden siempre a la luz del Apocalipsis como una señal de los últimos tiempos. Y ya lo dijo el doctor Samuel, las cartas paulinas, ya Pablo esperaba la segunda venida de Cristo. El mismo Marcos ya esperaba la segunda venida de Cristo. Los mismos escritores neotestamentarios escribieron una teología esperando que ya Cristo venía por segunda vez. Inclusive en los 3 primeros siglos, en la época de los mártires, cuando la iglesia fue perseguida cruelmente por el Imperio Romano, todos los mártires leyeron el Apocalipsis con una perspectiva de esperanza de que ya Cristo estaba invitando a la gente al arrepentimiento y era la consumación de la historia y eran los últimos tiempos. Cuando cayó Roma en el siglo IV, cuando los bárbaros tomaron Roma, la destrucción del famoso imperio del oeste de Roma, San Agustín de Hipona escribió un libro que se llama La Ciudad de Dios, pensando que eran los últimos tiempos, que el siglo IV era el siglo final. Y sigamos revisando. El siglo XIV con la peste bubónica, pensando que ya Cristo estaba viniendo y no vino. Y así sucesivamente, comienzo del siglo XX, con la gripe pasó lo mismo y ahora no es la excepción. Es interesante la hermenéutica. Siempre la iglesia se siente protagonista en cada tiempo y los eventos, los signos, las catástrofes, los acontecimientos negativos siempre lo van a leer como las señales de los últimos tiempos. Esa la historia no miente y podemos revisar todos los antecedentes. Me preocupa algo. ¿Cómo entendemos el Apocalipsis? Y lo digo con mucho temor y temblor. El Apocalipsis lo hemos entendido, hemos hecho una hermenéutica peligrosa, una hermenéutica de catástrofe. Parece Harry Potter como leemos el Apocalipsis, donde hay monstruos, donde hay culebras, dragones, y viene 4 jinetes a acabar con la humanidad. Cuidado, hemos cometido un error, porque nos falta mucha educación, de literalizar los símbolos apocalípticos. El Apocalipsis fue escrito con un género, y el doctor Samuel lo dijo. El género apocalíptico se construyó en el siglo III a.C. en los periodos más críticos de la historia de Israel, con la profanación del templo, número 1, con la toma por parte de Pompeyo de Roma a Jerusalén y con la destrucción del templo.
Esos acontecimientos llevaron y obligaron al pueblo a repensar la fe. Y había una pregunta básica que inspiró el género apocalíptico. Es, ¿Dios sí cumple sus promesas? Pero no sabemos ni cómo ni cuándo. Y el género apocalíptico fue creado para eso, para generar 4 cosas. Esperanza en tiempo de crisis, garantizar la fe, número 2, con un libro de consolación, y 4, de justicia. Esos son los 4 ejes del género apocalíptico. Y con este género se usó para escribir una simbología. La simbología apocalíptica es para decir que Dios sí cumple sus promesas, pero no sabemos ni cómo y el cuándo. El cómo y el cuándo queda simulado por una simbología de colores, de números, que nosotros hemos cometido el error letal de literalizar los números, al poner fechas, al poner día de cuando Cristo viene. Mire, eso le compete al Padre. En Hechos 1:6, cuando Cristo iba a ascender al cielo, la pregunta chistosa de los apóstoles: Maestro, antes de que se vaya para arriba, ¿cuándo va a restaurar el reino de Israel? Y Cristo dice: un momentito, eso no le toca a usted, eso le toca al Padre. Dios sabrá cuándo va a llevar la escatología hasta el final de los tiempos. A nosotros nos toca vivir y dar el mensaje, transformar la historia en nombre de Dios. Entonces, yo creo que tenemos que volver a estudiar el género apocalíptico y cambiar las reglas de juego, porque estamos construyendo una escatología nefasta de miedo, cuando el apocalipsis es de esperanza, de justicia, de fe, de reconstruir los cielos y la tierra. Ese es mi planteamiento. Muchas gracias. Gracias por esta aportación. Bueno, yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que para el arrebatamiento de la iglesia, el rapto, el Señor puede venir en cualquier momento. Yo creo que no necesita otra señal más. Así que esto para nosotros es fe. Vamos a ver este video informativo y continuamos entonces con este conversatorio. Adelante, Andrés. Bienvenido a los que se están integrando. Gracias por esta gran audiencia que tenemos. Ya tenemos miles de personas conectadas a través del Zoom y de Facebook Live. Queremos ir inmediatamente a otra pregunta al doctor Alfaro y al doctor Álvarez. Esta pandemia se está especulando mucho que es algo que están utilizando los millonarios y algunos sectores anti-iglesia para un complot, para una conspiración y para poder establecer el nuevo orden mundial. ¿Qué ustedes piensan sobre eso? Doctor Alfaro y luego el doctor Álvarez. Antes de expresar mi opinión al respecto de la pregunta, quisiera felicitar al doctor Ángel Marcial y a todos los que han participado en la formación de este foro, porque es precisamente en la diversidad donde podemos expresar la verdadera unidad. En esta diversidad de pensamiento, diversidad de trasfondos teológicos, étnicos, etcétera, podemos enriquecer nuestro conocimiento aprendiendo unos de otros a través del diálogo. Así que, doctor Ángel Marcial, muchas gracias por la visión y muchas gracias a todos los que participaron en la formación de esta actividad y a todos los que están acá. Quisiera iniciar diciendo que una de las más peligrosas situaciones problemáticas de la Iglesia a través de su caminata milenaria es la parálisis escatológica. Y esa parálisis escatológica es cuando algunos grupos de la Iglesia cristiana
entienden la escatología como un evento de terror, como un evento paralizante que los desconecta de su responsabilidad inmediata. Bien decía, algunos le atribuyen el pensamiento a Juan Wesley, otros a otros pensadores, pero vive como si Jesucristo fuera a venir hoy. Es decir, vive tu vida a plenitud hoy, no te paralices pensando en las plagas, pensando en los azotes apocalipsis, en los 4 jinetes del apocalipsis. Vive a plenitud el día de hoy. Y en el día que el Señor decida venir, Él vendrá. Prepárate para ese momento, pero no te dejes paralizar escatológicamente, sin perder de vista de que la fe cristiana es una fe escatológica porque está centrada en la resurrección. Y el Cristo que muere en la cruz del Calvario muere articulando una pregunta: ¿por qué me has desamparado? Y en la articulación de esa pregunta solo recibe el silencio de Dios y muere sin recibir respuesta a su pregunta. Y es en ese momento donde el Cristo crucificado articula la pregunta: ¿por qué me has desamparado? El Dios de Jesús no le responde. Y Jesús muere abrazando su pregunta y a la vez abrazando el silencio de Dios. Y sin embargo, en ese abrazo del silencio de Dios, Jesús decide creer que Dios es bueno, aun cuando Jesús no recibe respuesta del Padre. Y es por eso que Jesús se vuelve en el autor y consumador de la fe. Y es la resurrección de Jesús lo que hace factible que la respuesta de Dios sea una respuesta transhistórica, enraizada en la historia, pero que va más allá de la historia. Por eso la fe cristiana es una fe escatológica. Sin embargo, la escatología de la fe cristiana, como decían mis compañeros y colegas, doctor Pagán, doctor Bonilla, doctor Álvarez, es una escatología de esperanza. No es una escatología aterrorizante y paralizante. Bueno, bregando ahora con el concepto de las teorías de conspiración, en mi opinión, hay una distinción entre conspiración y teorías de conspiración. Hay conspiraciones en la historia continuamente, en el presente, en todos lados, pero las teorías de conspiración son intentos de nutrir el miedo en las comunidades. Y muchas veces estas teorías de conspiración se propagan como incendios en bosques secos y terminan por arropar a los oyentes ingenuos en miedos que los paralizan de seguir funcionando. En momentos como estos, en la crisis que tenemos actualmente, en lugar de estar pensando en teorías de conspiración, deberíamos de estar buscando una solución a esta situación y tomar acciones concretas de ser solidarios, acciones concretas de ser transformados, buscando nuevas salidas, nuevas opciones y nuevos paradigmas de conducta a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal, como mencionaba el doctor Bonilla, el doctor Álvarez, el doctor Pagán. Las teorías de conspiración no deben, en mi opinión personal, no deben de tener un papel central en el pensamiento actual, mucho menos de pastores y pastoras, sino que nosotros debemos de enfocarnos en nutrir la esperanza del pueblo, en buscar soluciones concretas y sobre todas las cosas, en tratar de entender cómo en una situación de pandemia y de crisis nosotros podemos revisar cuidadosamente nuestras estructuras de relaciones, relación con Dios, relación con los demás, relaciones con nosotros mismos. Y, ¿por qué no decirlo? Evaluar quiénes somos nosotros como iglesia, hasta qué punto nosotros como iglesia necesitamos un proceso serio de introspección y evaluación, hoy más que nunca, para evaluar si realmente nosotros como iglesia estamos cumpliendo con la misión de Dios en la edificación del reino de Dios, o si realmente nosotros como iglesia estamos más interesados
en la edificación de nuestro propio reino. Gracias. Doctor Álvarez. Sí, yo creo que un fenómeno como el que estamos viviendo, que para mí es un fenómeno mediático, nos hace pensar en diferentes formas de poner a la humanidad de rodillas, por decirlo así, atemorizada. El mundo que vivimos hoy es un mundo que ha cambiado drásticamente, y precisamente por causa de situaciones como la que vivimos hoy, nuestro mundo ha cambiado. Y eso ha generado también un cambio en la iglesia, en la conducta del cuerpo de cristianos. Por ejemplo, hoy la iglesia está en las casas y a la iglesia hay que administrarla en la casa. Por razones que ustedes conocen, no se pueden reunir en los templos. Y una de las cosas que a mí, a manera de evidencia práctica, me ayuda a manejar las situaciones, que creo que es un momento en que el rumbo tiene que cambiar, la fuerza del aire tiene que cambiar, el viento tiene que cambiar. Por años, la iglesia estuvo manejando un tipo de conducta que la llevó hacia construir, invertir en grandes cantidades de cemento y construir grandes edificios que ahora, en situaciones de pandemia, son irrelevantes absolutamente, innecesarios, y que son lugares que demandan una inversión de mucho dinero para poderla mantener. Todo eso nos lleva a nosotros a evaluar situaciones como esta. ¿Es esto algo creado? ¿Es esto una cuestión mediática para atemorizar a la iglesia? ¿O hay algunas personas que han asegurado que Bill Gates es el creador de este virus, o que esta es un arma biológica, o que esto sirve nada más para alimentar el negocio de crear las vacunas? En todo, creando un clima de caos. Yo estoy de acuerdo, como se ha planteado algunas cosas, que aún en el peor de las circunstancias, en el caso de un caos, la iglesia o el cuerpo de Cristo, mejor dicho, hablándolo ya más ampliamente, es una fuente de esperanza para todos los hijos de Dios en todo momento y en toda circunstancia. Él dijo muy claramente que solamente el Padre en su sola potestad conoce el día y la hora cuando Él ha de venir. Claro, nos dejó señales para que nosotros nos orientemos en alguna manera para entender hacia dónde va esta cosa. La situación es que el mundo se pone cada día más difícil. Vivimos en un mundo superpoblado, un mundo con un calentamiento global bastante peligroso, un mundo donde el desperdicio está causando mucho daño. La humanidad se ha empobrecido más, las diferencias sociales se han acrecentado, los más ricos se han hecho más ricos y los pobres se han hecho más pobres. Y la vulnerabilidad continúa siendo entre aquellos que están en situación de desventaja. Eso es preocupante, y para mí, como persona que busca el bien de los demás y que siempre está buscando identificarse con la misión de Dios, es preocupante. Es preocupante, y no solamente por el hecho de las diferencias que esto puede ocasionar, sino por el hecho de que son más las personas que sufren, los que más vulnerables están, son los que más sufren, son los primeros en morir y son los primeros en llevarse la peor parte en el desastre. Entonces, eso hace que debemos replantearnos algunas cosas, y hay preguntas que la iglesia se tendrá que hacer, y los cristianos individualmente tendrán que hacerse una vez que esta pandemia haya concluido. ¿Hacia dónde vamos ahora y cuál es el nuevo rumbo al cual Dios nos está llamando? Porque creo que con todo lo que estamos viviendo debemos escuchar la voz de Dios. Yo creo que es muy probable que Dios guarde silencio en algunas cosas, como bien apunta el doctor Alfaro, pero también, aun cuando Dios guarda silencio, como dijo el canto de aquel famoso de Ríos, es porque está trabajando. Y realmente, hoy más que nunca tenemos un Dios activo que está
más activo que nunca en nuestro mundo y en control de todas las cosas. Precisamente construyendo sobre esto y queriendo profundizar aún más en estas preguntas y entendiendo que queremos abordar las inquietudes que están entre las personas, y qué bueno que hemos podido ir haciendo eso. Y profundizando un poco más, queremos que nos complemente también esta pregunta el doctor Pagán y el doctor Bonilla, de manera muy acertada, que nos puedan compartir un poco. Hay una inquietud que tiene la gente constantemente acerca de la vacuna, que está relacionada también con un chip. Se habla de un chip, que la gente siente un temor incluso de vacunarse, porque lo relacionan también con estas interpretaciones que han hecho con relación a la marca, de la bestia, varias cosas como este tipo de lenguaje. ¿Qué podemos compartirle a las personas en cuanto a estas inquietudes que ellos tienen? Doctor Bonilla y luego el doctor Pagán. Esta sospecha de las conspiraciones, y ahorita nos estamos metiendo con algo pesado, con la bestia o con la figura del anticristo. Mire, me parece que estas lecturas no son tan modernas y contemporáneas, ya tienen su historia. Vayamos al mismo contexto del Apocalipsis y sería bueno entender por qué se escribió el Apocalipsis. Según la erudición, el Apocalipsis se escribe en un contexto de plena persecución. Y se habla del segundo gran perseguidor de la iglesia, que fue Domiciano. El primero fue Nerón, que fue emperador entre los años 54 y 68. Después vinieron otros series de emperadores, vino la inestabilidad política en Roma, el cisma de 4 emperadores, pero viene la segunda bestia. Bueno, Domiciano tenía un apodo, le dicen la bestia. Él fue emperador entre los años 81 al 96 después de Cristo. Y en el año 90, el Imperio Romano entró en una crisis económica. Ya los benditos bárbaros empezaban a amenazar con las fronteras del imperio. Y también hubo varias enfermedades, sequías. Hubo una crisis económica sin precedente en Roma. Y siempre sucede un círculo vicioso. Cuando el pueblo sufre, ¿quién es el primer sospechoso? El gobierno, el gobernante. Y el pueblo empezó a inculpar a Domiciano como el causante de la crisis económica en Roma, porque ya los bárbaros amenazaban con tomarse a Roma. Entonces, siempre el emperador le echa la culpa a otro. Así como Domiciano inculpó a los cristianos por el incendio de Roma, ahora Domiciano inculpa a los cristianos como los primeros sospechosos por la crisis económica y de salud en el imperio, y sobre todo en Asia Menor. Ahora, Domiciano dice, por culpa de la nueva religión estamos en crisis porque los dioses nos castigaron. Y sacó un edicto, restaurar las antiguas tradiciones romanas. Y una de ellas, el culto al emperador. Y aquí nació la famosa expresión, Jocurios Caesar, el señor César, elevando a César como el hijo de Dios. Y aquí vienen los salvoconductos. Domiciano dio un edicto donde los cristianos tenían que quemar incienso, hacer ofrenda a los dioses, y también hubo la sospecha del salvoconducto, cosa que los historiadores nunca han comprobado si Domiciano mandó como especie de un salvoconducto, un distintivo de los que realmente quemaban incienso o daban culto al emperador. Y aquí viene el número de la bestia. Ustedes saben que el número de la bestia no tiene nada que ver con el chi, nada con esto, sino porque antes no habían los números arábicos y los números eran las letras servían para números y para consonantes, tanto el hebreo, el griego, el arameo, el latín. Por eso usted sabe que la numerología latina son letras. Así también eran las lenguas antiguas antes de que aparecieran los números con los árabes. Entonces una letra tenía un significado y también tenía un número. Y cuando una persona tenía 5 letras, contaban el valor numérico de cada letra y le decían, esta persona es el número 616. Entonces, así nació varios números de bestia, pero no se refería a una bestia como un espíritu maligno, sino que la alusión a la bestia se refiere al propio emperador que mataba cristianos. Ahora, el tema
del salvoconducto, del chip, sí tiene una carga bíblica con el tema de Domiciano, que cuando un cristiano quemaba incienso a la estatua del emperador, le daban como un distintivo de que sí cumplió con esto, y el que no lo tuviera era sospechoso de ser cristiano. Ahora, este acontecimiento del siglo I ha sido leído de diferentes formas. Ahora, ¿cómo leemos la marca, el número de la bestia y el salvoconducto que daba el emperador en aquel entonces, que no era un chip porque no había eso? ¿Cómo lo leemos ahorita? Usando nuestra estructura moderna y tecnología. Ahora no decimos salvoconducto, ahora decimos chip. Esto realmente no es que vaya a existir un gran político que nos pongan un chip todo esto. Yo creo que son hermenéuticas, lecturas que le hemos hecho al mismo texto del Apocalipsis. Mire, yo estoy preocupado enormemente. Como lo dijo el doctor Humberto, estamos en una parálisis escatológica. Hemos creado una escatología de la sospecha. Y si usted le preguntan a todas las comunidades en los 20 siglos, a todas las comunidades cristianas en los 20 siglos, ¿cuál es la bestia? Van a ver tantas bestias como interpretaciones hay. Aún no se pone de acuerdo cuál es la bestia. Para los capitalistas, la bestia fue Fidel Castro. Para los comunistas puede ser un presidente nuestro. Inclusive para un amigo mío, la bestia era la suegra. Así leía él el Apocalipsis. O sea que hay muchas bestias de acuerdo a la experiencia humana. Y no podemos absolutizar una experiencia cristiana humana diciendo esto es la bestia. Entonces, yo creo que hay que corregir algo la escatología. Tenemos que replantear cómo estamos haciendo escatología y cómo estamos leyendo el Apocalipsis. Y yo insisto, el Apocalipsis no lo estamos estudiando profundamente con herramientas técnicas y no sabemos decodificar los símbolos de acuerdo al género apocalíptico. Y yo creo que los obispos, y felicito al doctor Ángel Marcial, y lo comprometo, disculpe mi carácter, como líder, hay que corregir nuestra escatología. Sí, tenemos que revisar nuestra escatología. Y lo dice un obispo de la Iglesia de Dios preocupado por esto. Porque hemos creado una escatología del chisme, de la sospecha, del mañana. ¿Y el ahora qué? Tenemos que tener estudios serios sobre este género. Es mi humilde opinión. Adelante, doctor Pagán, para... Voy a seguir con el espíritu, ¿verdad?, del hermano Bonilla, pero voy a indicar lo siguiente. Miren, cuando salió el virus, yo recibí una serie de mensajes sobre las teorías de conspiración, que empezó el virus porque en esta ciudad de China empezaron a probar la nueva tecnología de 5G para los teléfonos celulares. Y eso hizo que el virus saltara de los animales a las personas. Luego dijeron, no, esa teoría no es la correcta. Fue que en un laboratorio en la China lo hicieron y se salió de control. Pasó el tiempo y dijeron, no, tampoco esa teoría es buena. O sea, y ha venido una detrás de la otra. Yo, a la verdad es que no soy ingenuo. A mí no me extrañaría que alguien estuviera detrás de esto, pero yo no lo sé. O sea, no puedo empezar a buscar quiénes son las posibilidades, quién es el anticristo, porque cada generación, como muy bien dice Bonilla, cada generación tiene su candidato. Yo quiero que ustedes sepan que para Martín Lutero, el 666 era el Papa de Roma. Y quiero que sepan también que para el Vaticano, para el Papa 666 era Martín Lutero. O sea, que estaban ahí de parte y parte. Y añado lo siguiente, miren, las personas dicen que esto ha sido una conspiración contra la iglesia porque cerraron los templos. Yo creo que sí cerraron los templos, pero no cerraron las iglesias. Yo creo que ha habido un fenómeno extraordinario de creatividad. O sea, yo recibo llamadas, invitaciones, yo no doy abasto de iglesias locales que van a tener un estudio bíblico por internet, que van a tener una predicación, que van a tener un culto de oración, que esto ha sido una cosa extraordinaria. Y ahora, Ángel y los otros obispos que me escuchen, de aquí en adelante, no hay forma de nosotros esconder
la tecnología. Ahora en adelante, no importa el tamaño del templo, vamos a tener videoconferencias, vamos a tener, es una nueva hora y es un nuevo momento de afirmación. Una palabra más sobre la hermenéutica apocalipticista, y es esta, miren, por 2000 años, esta metodología de tratar de identificar el día del juicio final y la hora apocalipticista y escatológica ha tenido muchos candidatos. Muchos candidatos a mí me han hablado de que Gorbachev era el 666 porque tenía la... Reagan era el 666 porque cada uno de sus nombres tenía 6 letras. Ronald, Donald, Reagan. Y yo no sé cuántas personas más. Y añado, si por 2000 años hemos tratado de explicar el Apocalipsis así y no ha dado resultado, ¿qué nos hace pensar que en el siglo XXI vamos a utilizar esa misma metodología y nos dé resultados? O sea que tenemos que volver a las raíces de estudiar el texto bíblico, relacionarlo con la comunidad y buscar el elemento de la enseñanza. Y la enseñanza del Apocalipsis es la última palabra para el pueblo de Dios. No lo tiene el 666, ni lo tiene la bestia, ni lo tiene ninguno de esos personajes. La última palabra la tiene Dios para la gente de fe, y la palabra de Dios es de seguridad, de esperanza, de futuro, como ya dije, de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Gracias, hermanos. Bueno, yo quiero entonces concluir que no importa lo que puedan decir respecto a la vacuna. Oiga, si existe una vacuna y usted tiene que vacunarse para librarse de este virus, lo tiene que hacer. Hay mucha gente que no le está cogiendo miedo a vacunarse porque dicen que le van a meter el chip y esa es una señal del anticristo. Usted no debe caer en esas temporadas de miedo y en esas temporadas de terror. Usted tiene que vacunarse, porque la lógica me dice a mí que si esto fuera la señal de la bestia, del anticristo, no lo van a coger de bobo usted. Esto tiene que ser algo con conciencia cuando usted escatológicamente va a aceptar ese número. Así que me parece que si existe la vacuna, usted tiene que vacunarse, se tiene que vacunar y tiene que cuidar su familia y tiene que cuidar su salud. Así que vamos a entrar a la última etapa. Hay mucha gente que está preguntando, doctor Alfaro, ¿sabe lo que me están diciendo? ¿Por qué los panelistas no contestan sí o no? Yo no sé si esto, usted me puede considerar, pero es que hay muchas cosas escatológicamente que no se puede decir sí o no. Hay muchas interpretaciones. A nivel básico, amado doctor Marcial, las preguntas que ustedes han articulado son preguntas complejas. Y ante la complejidad de las preguntas, sería un error el contestar con un sí o con un no. Si contestamos con un sí o un no a estas preguntas complejas, no estamos honrando debidamente las preguntas. Por eso es que mis colegas, doctor Bonilla, doctor Álvarez, doctor Pagán, proveen un contexto teológico, histórico, exegético, práctico, para luego arribar a la pregunta y a las conclusiones de las preguntas. Bueno, entonces yo quiero que ya te hable para finalizar, Jennifer. Doctor Álvarez, y a cada uno de los panelistas. Entonces, ¿qué es esta pandemia? La gente pregunta, ¿esto es un castigo de Dios? ¿Esto es principio de dolores, como dice Mateo 24? ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos en esta situación que nos cogió de sorpresa? Y la pregunta sería a ustedes, esto es, y ya estamos cerrando, ¿verdad? Dando la oportunidad que la gente nos escriba, ¿esto es un castigo de Dios o esto es principio de dolores según Mateo 24? ¿Qué es esto, esta pandemia? Doctor Álvarez. Gracias, doctor Marcial. Usted me está recordando la palabra de Dios en Mateo 24, 6 y 7, dice la Biblia, y oiréis de guerras, y este es el contexto en el que el Señor está hablándole a los discípulos con respecto a las señales antes del fin. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes
y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Obviamente, cuando el Señor Jesucristo se refiere a los dolores de parto acá, la mujer cuando está esperando a un bebé, lo está planteando por etapas. Los dolores se van, a medida que se van intensificando, es una muestra de que el fin del parto está, al alumbramiento está llegando. La intensidad y la frecuencia identifican que la criatura está por nacer. Él presentó estas señales como señales antes del fin, como signos, como cosas que debemos esperar que sí acontezcan y que sí sucedan. Claramente dio la palabra bien clara al principio de ese capítulo que solamente el Padre sabe cuándo va a ocurrir el evento. Sin embargo, él dijo, cuando veáis que todas estas cosas acontecen, sabed que la cosa está cerca, que el juicio está cerca, que el fin está cerca. Claro, hay muchas posiciones sobre esas, y una de las cosas que nosotros siempre tenemos que enfrentar todo el tiempo es la presión de algunos grupos fundamentalistas conservadores de la teología y de la escatología que presionan para que estas cosas, utilizan todos estos eventos para presionar, para meterle miedo a la gente y sacarle carrera a la gente para que piense que ya el fin se acerca, que esto está cerca. Aunque no podemos caer obviamente en el pánico o caer en ciertas condiciones que nos lleven a actuar de una manera desesperada, hay que poner atención a la palabra, y creo que también hay que poner atención a los intérpretes de la palabra, de dónde sale esa interpretación. Yo conozco personas que están forzando la escatología, algunos están invirtiendo cantidades de dinero en Israel para que se construya el tercer templo y para que eso sea de una vez, ya suceda de una sola vez. Hay otros que están actuando de otra manera y utilizando los medios que tienen a su disposición para forzar esto, para que ya de una vez venga el Señor, para que hay que acelerar la venida del Señor. Cuando en realidad es algo que le pertenece solamente a Dios en su propia soberanía. ¿Hacia dónde vamos? Vivimos en un mundo en que Dios nos llama a evangelizar a este mundo. Tenemos que actuar a evangelizar a este mundo de la mejor manera posible, presentar la palabra de Dios como se debe presentar. Tenemos que cumplir una misión. El Señor Jesucristo dijo en toda claridad, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Y yo creo que tenemos una responsabilidad muy seria y muy grande, que es integrar este mensaje a toda la humanidad, llevarlo a toda la humanidad, alcanzar a toda la humanidad. Yo soy misionero, yo trabajo como misionero, y es mi deseo es ver que toda lengua y todo pueblo y toda tribu del mundo confiese que Jesucristo es el Señor. Es necesario que nosotros ampliemos esto, que nos esforcemos más sobre esto. Yo entiendo que no es fácil contestar una pregunta con un sí o un no en medio de una discusión como esta, pero sí podemos dar aproximaciones, y el Señor Jesucristo bien pudo con ese capítulo 24 y 25 decir un sí o un no, pero no, tampoco lo hizo. Él dijo, no, espérense, esta cosa no es así como ustedes piensan. El programa de Dios es diferente al programa nuestro. El reloj de Dios es diferente al reloj de nosotros. Entonces, Dios nos mide el tiempo conforme a nuestro tiempo. Entonces, eso es importante que lo veamos. Ahora, sí, claramente tenemos una misión. Y yo creo que debemos tomarla con dedicación, con entera consagración, y vivir la vida desde nuestra fe con una pasión muy grande y hacer todo conforme a la voluntad de Dios. Sea que Él venga o no venga en nuestros días, debemos hacerlo bien. Pero debemos estar pendientes. En este caso yo creo que tenemos que tener discernimiento, ser muy inteligentes y tener la habilidad de poder también leer los tiempos. Es lo que yo puedo decir con respecto a esa pregunta, que es muy... Bien, voy a darle una oportunidad para finalizar de un minuto a doctor Alfaro, doctor Pagán y doctor Bonilla, para que me digan
¿Qué es esta pandemia? ¿Esto es un castigo de Dios? Y si no es un castigo de Dios, ¿qué es? Doctor Pagán. Para repensarnos como ministros de Dios, como iglesia de Cristo. Es una oportunidad que nos da Dios de reflexionar en todo lo que hemos hecho y reorganizar nuestro proyecto de vida individual, denominacional, eclesiástico, para ver cómo vamos a responder efectivamente a un siglo XXI que en este momento cambia a ser un siglo XXI de distancia social, donde se optimiza los recursos de computadora y del internet, y donde seguimos con el mismo mensaje de esperanza, pero los desafíos han variado y tenemos que vestir el mensaje mismo en categorías que la gente pueda entender en el nombre del Señor. Doctor Alfaro. Nuestra avaricia humana, nuestra indiferencia a cuidar el planeta que Dios nos ha entregado, nuestra destrucción del ambiente, del planeta, del mar, crea consecuencias. Muchas veces lo que nosotros consideramos castigo de Dios, en realidad son las consecuencias del pecado global humano. La destrucción del medio ambiente, la destrucción de las naciones, la avaricia desmedida, la maximación de la pobreza sobre la faz de la tierra, la destrucción de poblaciones, la destrucción de los bosques. Todas estas acciones humanas traen consecuencias y muchas veces las consecuencias son desastrosas. El invertir grandes cantidades de dinero en destrucción masiva de otros seres humanos, en lugar de invertirla en la salud, en creación de hospitales, en la inversión del bienestar humano. A veces decimos Dios nos está castigando, cuando en realidad debemos de decir es momento de arrepentirnos del pecado no solo personal, sino del pecado sistémico. Y debemos de decirle, Señor, perdónanos como humanidad por no respetar el planeta que nos diste como hogar. Perdónanos como humanidad por abusar los unos de los otros, por discriminar, por crear pobreza sobre otros. Perdónanos, Señor, como humanidad y ayúdanos a ser transformados en lo que tú siempre has querido, en que podamos ser discípulos del carpintero de Galilea, donde por el poder del Espíritu Santo y de la sangre redentora del carpintero de Galilea, nosotros podamos ser no solamente seguidores de Jesús, sino ser transformados para ser como Jesús. Doctor Bonilla. Sí, me encanta esa pregunta. Mi amigo y doctor Ángel Marcial, me encanta. ¿A quién le echamos la culpa de esta pandemia? ¿A Dios o al diablo? Y le voy a responder con un texto bíblico en los labios del hombre más profundo en su pensamiento, Jesucristo. Esa pregunta se la hicieron a Jesucristo en Juan capítulo 9. Lean Juan 9, de 1 al 12. Iba Jesús caminando con los apóstoles y de pronto vieron a un ciego de nacimiento. Pero observen la pregunta a los discípulos. La pregunta a los discípulos recoge la teología del momento del judaísmo. Siempre la pobreza, la lepra, la enfermedad era castigo de Dios y era una maldición generacional. Ustedes saben que la Torá creían en las maldiciones generacionales por culpa de un pecado de un ancestro del propio hijo, por la doctrina de la retribución. Entonces, ¿cómo se observaba el mal? El mal era la consecuencia por no cumplir con la voluntad de Dios. Y cuando alguien era infiel a Dios, Dios lo castigaba hasta la cuarta y la quinta generación. Eso es lo que se llama la teología de las maldiciones generacionales, que hasta los pentecostales practicamos a veces. Pero esa es la teología del Antiguo Testamento y especialmente la Torá. Pero mire, ahora sí, va Cristo caminando y ven a un ciego de nacimiento y la pregunta a los discípulos recoge la teología de las maldiciones generacionales y le preguntan a Jesús: Maestro, ¿quién pecó para que haya nacido ciego, este o sus padres?
Oiga, qué buena pregunta. ¿Y sabe qué contestó Jesucristo? Esto es lo que me encanta. Esperaban que Cristo dijera, pecó la tatarabuela, la abuela, no creo que la suegra, porque un pecado, heredar un pecado de la suegra ya sería mucha injusticia. Esperaban algo así. Pero miren lo que le contesta Jesús. Ninguno pecó, ni este, ni sus padres, ni tampoco le echó la culpa al diablo por estar ciego, ni a Dios mismo. Oiga, Cristo ya desmitologizó el origen del mal. Si leemos con mucha profundidad ese milagro del ciego de nacimiento de Juan 9. Pero miren lo que responde, amigos, miren lo que responde. Nadie pecó, ni este ni sus padres. O sea que Cristo destruyó la teología de las maldiciones generacionales, porque con esa teología explicamos el mal, pero Cristo no estuvo de acuerdo. ¿Sabe qué respondió Jesús? Él nació ciego para que el griego, to ergon toteu, para que la obra, la palabra ergon, se puede traducir la gloria, obra, la tarea y la misión. O sea que Jesús quiso decir, él nació ciego para que Dios haga su obra, para que Dios se engrandezca en la miseria humana, para que Dios dé paz, consuelo y edifique al ser humano. Esa es la respuesta de Jesús. Pero ya la segunda parte. ¿Cómo curó al ciego? Lo curó con barro. Dice que escupió al barro, hizo lodo y lo untó. ¿Qué significó la forma original y particular de curar al ciego con el barro? Quiso recordar Génesis 2. Porque en Génesis 2 nos narra que el hombre fue creado del barro. En otras palabras, ¿qué quiso enseñar Jesús? Que el ciego es ciego no porque pecó nadie, ni por culpa de Dios ni del diablo. Él es ciego porque barro es. Oiga, qué respuesta de Jesús. Jesús está diciendo que el origen del mal, las pestes, las enfermedades, es producto de la vulnerabilidad de la naturaleza. Mientras que la naturaleza sea imperfecta, es vulnerable a esto. Esa fue la respuesta de Jesucristo. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes, doctor Pagán, doctor Alfaro, doctor Bonilla, doctor Álvarez. Gracias, mis queridos amigos, por esta participación a nombre del CEL y de todos los supervisores de todos los países, los 19 países que han estado formando este foro. Muchas gracias. A toda la audiencia, Jennifer, te agradezco a ti también tu presencia. A toda la audiencia, me parece que deben escuchar esto. Yo soy el obispo de la Iglesia de Dios de Latinoamérica y la Iglesia de Dios creemos en el Apocalipsis. Nosotros somos los que siempre hemos predicado en el rapto antes de la gran tribulación. Y queremos decirle que como creemos en el Apocalipsis, creemos en el arrebatamiento de la Iglesia, no nos podemos prestar a especulaciones con el Apocalipsis. Esta es una iglesia seria. Y aunque aquí hay hermanos y hermanas, me han llamado pastores de diferentes organizaciones, simplemente para que la iglesia entienda, somos una iglesia seria, no nos prestamos, y estoy hablando como obispo de Latinoamérica, no nos prestamos para hacer conjeturas y hacer proyecciones que no nos competan a nosotros. Los misterios del Apocalipsis se van a dar poco a poco. Nosotros no estamos buscando si hay complot, no hay complot, puede haber complot. La pandemia para nosotros es una oportunidad de predicar a Cristo, de servir al necesitado, de extender la mano, de ayudar al que necesita la ayuda. Es una oportunidad grande de la iglesia para presentar el plan de salvación. Y tercero, nosotros estamos orando por una vacuna. El que la gente se pueda vacunar y se pueda librarse de este virus que ha destruido miles y cientos de miles de vidas, me parece que es algo necesario. Si usted entiende que con esto su teología del rapto, su teología del 666 se va a afectar, tiene un serio problema. Yo creo que en este momento la iglesia tiene que ser responsable y si llega una alternativa de salud para detener este virus que ha matado tanta gente, debemos participar de esa oportunidad. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor Pagán. Gracias, doctor Alfaro. Gracias. Gracias, doctor Álvarez y doctor Bonilla. Ha sido un tremendo honor. Mire, conseguir estas personas no ha sido fácil, pero les aseguramos que si los logramos convencer y los volvemos a reunir, tendremos otra parte 2 de este foro. Muchas gracias a todos desde aquí, desde el corazón de América Latina, de la Iglesia de Dios. Gracias por compartir con nosotros. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Será hasta la próxima.